conectando, espero que estéis todos bien. Me vais a permitir la posibilidad de, bueno, pues de tutearos y, bueno, perdonad porque creo que está bueno, pues sobrevolando un avión por encima y igual lo estabais oyendo algo, disculpad. Bueno, lo dicho, en primer lugar, agradecer a todas las personas que os estáis conectando, espero que estéis todos bien, o bien en casa teletrabajando, o bien en vuestras oficinas. Y bueno, como antes de empezar, como siempre recordamos, la sesión la estamos ya grabando, con lo cual si tenéis algún tipo de duda o de problema con, pues, con la grabación o con la visualización, o sea, con la audición del webinar, nos lo podéis indicar en la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar e intentaríamos solucionarlo. No obstante, como repito, la sesión la grabaremos y os la podremos enviar sin ningún tipo de problemas, tanto eso, el vídeo, como lo que sería la presentación inicial que vamos a hacer y que luego pasaremos a una parte de demo. También, como no podemos un poco abrir el micro porque estaría mucha gente y si os surge alguna pregunta, lo que os animo es a que en la zona de preguntas, también de la herramienta de GoToWebinar, podéis indicarnos allí cualquier pregunta que os pueda surgir durante el transcurso del webinar. Intentaremos dejar unos minutillos al final del webinar, si nos da tiempo, para poder responder a las preguntas. Si no, no os preocupéis, porque como quedáis registrado, os las contestaríamos de forma en privado y posteriormente al webinar. Y bueno, y también, si se os ocurre alguna otra pregunta posteriormente, pues tenéis aquí nuestros contactos y así aprovecho ya para presentarnos y ya poder empezar con lo que sería el webinar. En primer lugar, pues bueno, mi nombre es Iván Toda y soy consultor de expansión de negocio dentro de EFORT, del grupo Integra y sobre todo dentro del área de soluciones software, que es donde enmarcamos toda esta solución de BIMPACT, de una herramienta para hacer todo lo que es el análisis y consolidación de datos de lo que sería todo el ecosistema de redes sociales de una compañía utilizando Power BI. En este webinar me va a acompañar mi compañero Manuel Gutiérrez. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días a todos, un placer. Muy bien. Bueno, pues hechas ya las presentaciones y hecho ya un poquito lo que es la dinámica del webinar, le voy a dar ya paso a Manuel. Vamos a hacer una primera parte de presentación y de introducción y de poderos explicar el por qué y qué es BIMPACT, y a partir de allí pasaremos a una parte de demo para enseñaros el producto como tal y que os pueda surgir cualquier tipo de pregunta a partir de allí. Así que, bueno, me silencio y Manuel, cuando quieras empezamos con lo que es la parte de presentación. Gracias, Iván. Me uno al agradecimiento que ha realizado Iván a todos los que nos estáis acompañando hoy en este webinar. Confío en que estéis bien. Os vamos a hablar de BIMPACT y el enfoque que queremos darle a este webinar es un poco, ¿no? Como ha comentado antes Iván, os vamos a presentar un poquito el contexto en el que surge esta herramienta, cuáles son sus características fundamentales, el porqué y la propuesta de valor de un producto que está funcionando muy bien, y ahora os contaremos cuáles son esos aspectos clave que tiene nuestra herramienta. Y por último vamos a pasar a la parte más divertida del webinar, a la más interesante para vosotros seguro, que es ver a BIMPACT en acción, ¿no? Y ahí será Iván el que pilote toda esa parte de la demo. Así es que sin más vamos a pasar al resto del webinar. Primero, ¿quiénes somos? Seguramente ya nos conocéis, le voy a dedicar muy poco tiempo, pero sí que me resulta relevante contaros que, bueno, somos una consultora tecnológica y al final se trata de que podamos dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes. Por eso tenemos como 5 grandes patas. Trabajamos temas de tecnología, de digital, de data e inteligencia artificial, de personas y de estrategia. Este enfoque es el que nos permite entender muy bien las necesidades de nuestros clientes y crear productos como este de BIMPACT que están absolutamente alineados con esas necesidades. Tenemos la suerte de trabajar en el ahora con una visión del mañana y de que nos acompañen algunos de los players más importantes en el mercado digital y de tecnología. Somos partners de Microsoft, IBM y Salesforce, entre otros muchos partners que nos ayudan a llevar a los clientes las mejores soluciones tecnológicas y estratégicas.
Somos un gran equipo. Nuestro principal activo es el talento, las personas, más de 600 personas. Estamos en distintas oficinas. Mi compañero Iván está en nuestra sede central de Zaragoza. Yo os saludo desde Madrid, pero también estamos en Barcelona, en Bilbao, Alicante. Tenemos una pica en Flandes, con Ámsterdam, dando soporte a nuestro negocio internacional, que también está presente en muchos países latinoamericanos. Y como veis, somos una empresa familiar, miembros del entorno de empresa familiar desde 1986. Ya llevamos 35 años dando guerra en el mercado y la verdad es que muy contentos de poder poner a disposición de nuestros clientes soluciones como la que os vamos a contar ahora. Siempre desde este propósito: anticiparnos a las necesidades tecnológicas y estratégicas de vosotros, de nuestros clientes, y teniendo la capacidad de, bueno, pues de visionar el futuro, de acompañaros, capacitando siempre para afrontar esos desafíos. Nuestro origen está en el mundo de la formación y eso lo llevamos muy integrado dentro del ADN. De forma específica, una de las empresas más potentes y quizás una de las marcas más conocidas de Integra, fundamentalmente en el ámbito de Aragón, es EFOR, junto con el resto que veis ahí. Y ahí dentro de EFOR trabajamos temas de, bueno, pues de Internet de las cosas, temas de sistemas, marketing, herramientas de gestión, ofimática y, por supuesto, también toda la parte de soluciones software. Aquí es donde se integra nuestro producto, en un ámbito en el que tocamos desde aplicaciones a medida, temas de inteligencia artificial y data, por supuesto, soluciones de outsourcing con perfiles in company y productos, una galería de productos que surgen precisamente del entendimiento de los negocios de nuestros clientes y de la creación de herramientas, soluciones, aplicaciones, productos, como os decía, que dan respuesta a esas necesidades. BIMPAC es uno de esos productos, el que justo os presentamos hoy. Lo sabéis, además, por los perfiles de las personas que nos estáis acompañando, expertos en el ámbito digital, expertos en el ámbito de cliente, de marketing, de la conexión con los clientes. Todo lo que tiene que ver con el ámbito del social media ha ido ganando una gran importancia en el entorno de todas las organizaciones. Ha explotado desde hace muchos años y ha llegado a un nivel de generación de información, datos, conocimientos, variables tremenda, que hacen que el entorno de social media sea uno de los que genera más datos y más información en el contexto de las organizaciones. La mayoría de nuestros clientes nos lo dicen, estamos generando datos de forma recurrente cada vez que interactuamos con nuestros clientes, con nuestros stakeholders en el ámbito del social media. Y al final se ha convertido ese entorno, lo sabéis muy bien, en el espacio en el que, bueno, se produce toda la comunicación, en el que suceden las cosas, esa capa de conversación que al final hace que la primera imagen que los clientes tienen de nuestras empresas sea precisamente la capa de conexión a través de las redes sociales. Por eso ha ganado tanta importancia y por eso ahora se ha convertido en uno de los elementos centrales en cualquier estrategia de marketing dentro de las organizaciones. Ahí es donde surge BIMPAC como una herramienta de social media monitoring, una herramienta que gira alrededor de los datos y que intenta maximizar el uso que hacemos de las estrategias de social media, el uso que hacemos de nuestros canales de comunicación, da igual que sea en entornos como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Al final estamos acercándonos a esos stakeholders, a esos grupos de interés, fundamentalmente a nuestros clientes, y estamos trabajando todo lo que tiene que ver con nuestra marca, opiniones, comentarios, pero también productos, servicios, etcétera. Como os decía, muchos de vosotros estáis en el ámbito del social media y al final nos acercamos a nuestros clientes a través de un viaje, ¿no? De ese famoso Customer Journey en el que vamos acercándonos, ayudando a que nuestros clientes tomen conciencia, luego entren en considerar nuestra marca, nuestros productos,
tomen la decisión, pero también adopten esos productos o esos servicios y finalmente pasen a toda la parte de recomendación. Al final, eso lo que nos permite es tener un montón de objetivos que se despliegan en forma de estrategias digitales que van desde exponer al usuario a nuestro contenido de marca hasta la de activar embajadores de marca, pasando, por supuesto, por llevar a nuestros targets a las ofertas o a los productos y servicios que queremos vender. Como consecuencia de este Customer Journey, de esta estrategia digital basada en esos objetivos, tenemos cada vez una mayor actividad, una obsesiva actividad, diría yo, en el ámbito de social media. Trabajamos y nuestros clientes así nos lo dicen, nosotros también lo hacemos como organización, marketing de contenidos, temas de promociones, de social ads de forma general o de social ads de forma segmentada. Por supuesto, toda la parte de content marketing, contenidos con calls to actions muy específica, incluso con determinados clientes, especialmente en el ámbito del retail o de conexiones más próximas con clientes, toda la parte de social selling, testimonials, personalización, un montón de interacciones e incluso nos atrevemos a dar el paso a la parte de co-creación de contenido. Todo eso lo que hace es que nuestra estrategia digital y nuestros planes de social media partan de la definición de una serie de objetivos que se transforman en targets específicos, en KPIs que vamos a ir siguiendo en nuestra estrategia de social media. Ahí los tenéis. No soy exhaustivo, impresiones, alcancen, toda la parte de engagement con los likes, comentarios, compartidos, menciones, cuánta gente nos sigue, cuáles son los clics, temas de link building, landing pages a las que vamos conduciendo hacia a nuestros targets, toda la parte de menciones, conversaciones, detección de cuál es el clima y la percepción en las conversaciones con nuestros usuarios y, por supuesto, toda la parte de user-generated content si hemos apostado por una estrategia de co-creación de contenido dentro del objetivo de inspirar y de generar lealtad hacia la marca. Y al final, y todo esto es crítico y por eso se ha convertido en uno de los entornos en los que más están creciendo las organizaciones hoy en día, todo esto tiene un impacto en el negocio. Impacto en el negocio porque queremos estar en el top of mind de nuestros usuarios, en la parte de awareness, de que tomen conciencia de nuestras marcas, de nuestros productos y de nuestros servicios, porque necesitamos usuarios, porque necesitamos tráfico, necesitamos usuarios únicos, necesitamos en empresas de software as a service, por ejemplo, un volumen tremendo o en empresas de comunicación, necesitamos usuarios, necesitamos tráfico hacia nuestros contenidos para que las conversiones sean las adecuadas. Precisamente esas son uno de los KPIs fundamentales en la parte de impacto de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las conversiones? Da igual que sean ventas, que sean leads, que sean descarga de aplicaciones, que sean visibilidad de nuestras campañas de RSC o RSE dentro de nuestra compañía y al final también impactamos midiendo los niveles de sentimiento, midiendo cómo estamos trabajando el tema de user y de customer experience, los niveles de satisfacción y ahí pues nos encantaría que nuestros usuarios, nuestros clientes fueran nuestros principales embajadores, fueran nuestros propios influencers, que estuviéramos en boca de todos los clientes y que nuestro Net Promoter Score fuera lo más alto posible, que nuestros clientes quieran recomendarnos y de hecho nos recomienden. Vale. Esto que nos da una visión de una matriz compleja, amplia, profunda, y vosotros sois expertos en el área digital y de marketing, sabéis que genera, solamente mirando la parte de KPIs lo podemos ver, un montón de variables y un montón de datos, un montón de información alrededor del social media que necesitamos manejar, que necesitamos conocer, que necesitamos conectar, que necesitamos analizar para poder tomar decisiones e ir teniendo impacto precisamente en el negocio. Ahí es donde muchos de nuestros clientes nos han pedido una solución y hemos co-construido esta solución a partir de esas necesidades y de esas realidades. Hemos construido BIMPAC, un producto que fundamentalmente nos permite consolidar todos los datos, toda esa matriz de datos, variables, KPIs, targets que hemos definido inicialmente en nuestro plan de social media. Analizarlos y poder presentarlos en forma de un cuadro de mando, en forma de dashboard, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a tomar decisiones de negocio. La mayoría de los cuadros de mando históricamente han estado vinculados en toda la parte de Business Intelligence a toma de decisiones de negocio y se estaban midiendo las variables fundamentales de negocio de una organización.
El paso que da BIMPAC es llevar la filosofía de los cuadros de mando, es decir, la filosofía del apoyo en la toma de decisiones estratégicas y críticas de un negocio, al ámbito específico del social media, porque como hemos visto ha crecido mucho y nos vemos bombardeados por un montón de información que si no conocemos y tratamos de forma adecuada, perdemos el valor añadido que nos está aportando. Por eso BIMPAC se concentra o intenta abarcar estas 4 grandes áreas de trabajo y de análisis que se transforman a su vez en una serie de características del producto. Por un lado, toda la parte del share of voice corporativo, y ahora lo veremos. Por supuesto, la parte de analítica detallada, porque estamos hablando de un dashboard, estamos hablando de un cuadro de mando que nos va a permitir consolidar datos y tomar decisiones. Ver cuáles son los indicadores de rendimiento, porque de lo que se trata es de analizar la productividad de las decisiones que estamos tomando, de las inversiones en el plan de social media, y luego trabajar mucho la parte de contenidos, porque si algo hemos descubierto en las redes sociales es que, bueno, que el contenido sigue siendo el rey, la conversación sigue siendo la reina, ¿verdad? Esto es ya de hace años, pero sigue siendo válido, y la parte de contenidos es una parte que de forma consistente nos han pedido nuestros clientes y la hemos incluido en la herramienta. Vamos a ir repasando cada uno de los 4 ámbitos para que veáis de forma específica cuáles son las características. Después Iván las podrá detallar de forma más concreta cuando hagamos el análisis de la herramienta en la demo. ¿Qué es lo que nos permite BIMPAC? Lo primero, consolidar toda esa información de redes sociales y, por lo tanto, tener la capacidad de ver de forma unificada los KPIs fundamentales cuando hablamos de social media. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con interacciones, lo que nosotros hemos denominado aplausos, todo lo que tiene que ver con qué ocurre alrededor de las publicaciones, es decir, el altavoz. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros contenidos? ¿Cuál es el número de impresiones que se está mostrando en pantalla? Cualquier tipo de contenidos. ¿Cómo se están produciendo las conversaciones alrededor de los contenidos que nosotros hemos generado? Ya decía Clutre en manifiesto que los mercados son conversaciones. Intentamos consolidar esas conversaciones dentro de BIMPAC y después entender cuáles son los usuarios con los que estamos trabajando, cuáles son los usuarios únicos que visualizan las publicaciones e incluso, y lo veréis después, cómo podemos entender cómo se produce una segmentación de esos usuarios en cada uno de los ámbitos en los que nosotros estamos trabajando. En lo que tiene que ver con la analítica detallada, lo que nos permite es medir y analizar todo lo que está ocurriendo con nuestro tráfico, con independencia de que sea orgánico o de pago y con independencia de cuál sea el formato con el que estamos trabajando. Vamos a poder medir qué es lo que está ocurriendo, y lo veíamos antes, todos esos KPIs de social media habituales, da igual que sea de pago, que sea orgánico, da igual que sea en formato foto, en formato vídeo, en formato texto, en formato link hacia una landing page, y vamos a poder analizarlo desde el punto de vista del tiempo, del momento en el que eso se produce, y veréis que eso, precisamente, en la parte de indicadores de rendimiento, nos va a dar un elemento adicional muy potente, porque vamos a poder ver cuáles son los indicadores de audiencia, vamos a conocer el alcance de las publicaciones, vamos a tener, y a esto me refería antes, un mapeado con zonas de color y de calor para entender cuál es el mejor momento para compartir contenidos, qué tipo de contenidos y por qué. Vamos a ver cuál es la ratio de aplausos o de amplificación, o cuáles son los indicadores habituales de engagement, los niveles de visualización o la monitorización de las distintas campañas. De nuevo, como veis, un montón de datos que por separado pierden su potencial y que juntos nos van a permitir, 1, conocer en qué situación nos encontramos, 2, tomar decisiones a partir del análisis que hemos realizado. Y este último módulo, el referido a contenidos, que nos ha parecido muy interesante y que va incluso un poco más allá de las herramientas habituales de social listening, porque BIMPAC va más allá de ese tipo de capacidades, y es que nos ha permitido, y esto lo hemos hecho de forma personalizada porque nuestros clientes nos lo han pedido, elaborar, personalizar el enfoque de análisis de social media que hacemos con BIMPAC. ¿Cómo? Elaborando un árbol de contenidos adecuado a las necesidades de cada uno de los negocios
para que hagamos ese análisis y que generemos los informes y los compartamos fácilmente de una forma absolutamente personalizada a las necesidades del cliente. Estoy pensando, por ejemplo, en una compañía de comunicación que tenía la necesidad ya no de conocer cómo estaba impactando en los distintos entornos de redes sociales en los que se estaba moviendo, y eso BIMPAC lo proporciona, como habéis podido ver, sino que además había definido una estrategia de comunicación en distintos canales. Estoy hablando de una compañía de comunicación que tenía distintos canales de carácter temático y quería saber qué es lo que estaba pasando en las landing pages, en las URLs específicas de cada uno de esos canales temáticos. Este módulo de BIMPAC lo que nos permite precisamente es trabajar toda esa parte relacionada con los contenidos. Así es que, como veis, y voy terminando para dar paso a Iván, que es la parte más interesante de la demo, como os decía, trabajamos con datos, trabajamos con información, podemos acceder a un cuadro de mandos que nos va a actualizar de forma diaria qué es lo que está pasando en nuestro entorno de social media. Vamos a tener la posibilidad de consolidar la información de nuestra estrategia digital con independencia de cuáles sean los orígenes. Vamos a poder integrar toda esa información y analizar de manera absolutamente detallada cada uno de los canales, accediendo a elementos de segmentación de tráfico, comparaciones temporales para ver el impacto de distintas campañas en distintos momentos del tiempo y ver si hay una evolución o si encontramos algún tipo de tendencia en la evolución de determinadas métricas de engagement, y luego nos va a presentar los principales KPIs, los que nosotros decidimos que son más relevantes, como el mejor momento para postear o cuáles son las medias de visualización de engagement o monitorización específica de campañas de social ads, que era, por ejemplo, uno de las estrategias que podíamos desarrollar. En definitiva, y esto está aquí claramente definido, es llevar el concepto de Business Intelligence, que hasta ahora estaba de manera específica dedicado a todo lo que tenía que ver con el seguimiento estratégico de la alta dirección en las compañías, llevar esa filosofía del Business Intelligence, de los cuadros de mando, todo ese potencial al ámbito del social media. Para hacer eso, y lo decíamos al principio, somos top partner de Microsoft, pues hemos elegido la que para Gartner es una de las herramientas clave en su cuadrante mágico de soluciones de Business Intelligence, que es Power BI. Power BI tiene un potencial tremendo a la hora de analizar datos y estábamos seguros de que era el formato adecuado para incorporar ese volumen elevadísimo de información, datos, variables, KPIs que queríamos incorporar. Es una solución software as a service, está en la nube de Microsoft, en Azure, lo cual nos permite escalabilidad, nos da seguridad, nos aporta un entorno de movilidad brutal que hace que todos los equipos de los clientes que están utilizando esta herramienta pues puedan emplearla desde cualquiera de sus dispositivos, puedan acceder a ella en la nube en cualquier entorno y en cualquier momento y realizar ese análisis de una forma absolutamente usable y con las máximas garantías. A modo de resumen, el qué, cómo y el por qué. El qué, trabajar todo lo que tiene que ver con el ámbito de social media y redes sociales dentro de vuestra organización, todo tipo de canales y de cuentas, dando un repaso profundo a todos los grupos de interés que están implicados en vuestra estrategia de social media y trabajando temas tan críticos en el ámbito del share of voice como la reputación de vuestra marca o las capacidades de hacer llegar vuestros productos y servicios a los clientes. Y todo ello alrededor de datos y de información que, como hemos visto en esa matriz del Customer Journey, es muy amplia y necesitamos controlar. ¿Cómo? Concentrándonos en los datos, actualizando de forma diaria esos datos a través de una herramienta de Business Intelligence como es Power BI, que nos permite consolidar información de múltiples canales, analizar esa información, presentarla de una forma extraordinariamente visual, muy potente, muy intuitiva. Ahora lo vais a ver, la herramienta tiene un potencial visual tremendo y nos arroja, nos da información de primera mano y de una forma muy directa. Y abriendo cada uno de los gráficos y cada uno de los ámbitos de los paneles de información y de variables, podemos profundizar para hacer que el análisis sea tan detallado como lo deseemos. El por qué ya lo he dicho, porque necesitamos consolidar una
un montón de fuentes de información y necesitamos que una vez consolidada esa información podamos analizarla, podamos compararla, podamos tomar decisiones basadas en datos y podamos gestionar además esos contenidos relacionados con distintos segmentos de usuarios y de clientes. Y ahí Power BI es, como os decía, la principal herramienta en el mercado para dar una solución adecuada a esta necesidad, sin lugar a dudas. Bueno, pues hasta aquí mi introducción. Mi deseo era poneros en contexto, haceros entender de dónde surge BIMPACT, surge de la necesidad que nos cuentan de primera mano nuestros clientes, surge de nuestro conocimiento del entorno digital, porque somos expertos en marketing digital, pero también somos expertos en tecnología, en data y en análisis y en business intelligence, y por eso entendíamos que sin duda BIMPACT era la solución que estaban necesitando nuestros usuarios. Lo que voy a hacer ahora, con independencia de que podáis ir contando cosas, preguntas o dudas en la parte de preguntas de GoToWebinar, como os decía antes, Iván, es cederle a él el mando de la presentación para que pueda compartir con nosotros esa demo y podéis ver BIMPACT operando en tiempo real. Paso a ceder a Iván la batuta para que pueda a partir de ahora continuar con la presentación. Gracias, ha sido un placer y nos quedamos con Iván, que nos cuenta BIMPACT. Muchas gracias, Manuel. Nada, simplemente ya me confirmaréis si, bueno, Manuel, me confirmas que lo que ya estáis viendo, lo que sería mi navegador y estáis viendo lo que es el cuadro de mando de BIMPACT, ¿verdad, Manuel? Así es, Iván, gracias. Bueno, pues efectivamente, un poco ahora el objetivo en esta segunda media hora, ¿no?, en la que tenemos es entrar en un tema ya mucho más práctico, en el que, bueno, pues os queremos contar y dar un repaso, pues, por todas las características principales que tiene la herramienta. Antes de empezar a lo que es un poco ir explicándoos las distintas zonas y funcionalidades que he ido comentando Manuel, me quiero parar primero en lo que es la parte más de arquitectura, ¿no?, o de tecnología. Como bien comentaba Manuel, al final, pues bueno, nosotros todo este producto lo hemos diseñado y lo hemos desarrollado utilizando tecnología Microsoft. De hecho, pues como veis, yo ahora estoy dentro de lo que sería mi usuario, vamos a decir, del portal de powerbi.com con mi usuario, me conecto a ese portal y ahí es donde ya accedo vamos a decir, a la zona donde tengo publicado, en este caso, una demo de BIMPACT. Eso lo que nos permite, pues como bien decía Manuel, pues toda esa garantía y esa potencia y esa escalabilidad y esa seguridad de que, bueno, pues de que nuestros datos están bien guardados y que hay toda esa gobernanza de datos, bueno, pues garantizada, ¿no? Y luego también nos da una serie de herramientas por debajo, tanto Power BI como todo lo que sería el ecosistema de Azure, para poder conectarnos a las distintas redes sociales que tengamos dentro de una misma compañía. Como bien decía Manuel, esta herramienta BIMPACT es una herramienta que lo que nos va a permitir es consolidar en un único cuadro de mando todo el ecosistema digital de una empresa o de las principales redes sociales de una empresa, y lo que vamos a poder es configurar o conectarnos a ese usuario de esa red, de cada una de nuestras redes sociales, y bueno, y recalco lo de nuestras redes sociales. Con esto lo que no podemos hacer es, evidentemente, conectarnos a otras redes sociales. Para eso hay otras herramientas de escucha social que te permiten hacer otras cosas. Aquí lo que nos hemos focalizado es en consolidar en un único punto centralizado todos los impactos que podamos tener o que podamos nosotros hacer utilizando nuestras redes sociales, y para eso luego, pues tomar decisiones en base a lo que vayamos viendo. Luego podemos entrar, si me da tiempo, un poquito en lo que es la parte más de licenciamiento, pero simplemente que sepáis que al final esto es una herramienta, un software as a services, con lo cual esto está en la nube de Microsoft. No necesitas ningún tipo de infraestructura técnica propia, sino que simplemente pues con una cuota mensual en base, pues, a unas características del número de usuarios, un número de cuentas que se quieran monitorizar, pues bueno, ya incluye todo el acceso a lo que es la plataforma, las licencias de Power BI que son necesarias por debajo, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, pues ya te despreocupas de
bueno, pues de cualquier otro tema de infraestructura que tengas que disponer. Una vez que, vamos a decir, que os encaja esta solución y se configura, lo que es la puesta en marcha de esta solución es muy rápida, porque lo único que hay que hacer es, bueno, pues es de alguna forma configurar el acceso de cada una de las redes sociales y sobre todo también ver con vosotros si tenéis algún tipo de estructura en cuanto a las cuentas que tengáis pues, por ejemplo, en YouTube o en Facebook. Imaginaos que a lo mejor no tenéis una única cuenta en Facebook, sino tenéis varias cuentas, pues se puede generar un árbol de contenidos y para eso lo que hacemos es ver con vosotros pues cómo organizarlo bien y pues en menos de una semana esto ya está todo configurado y ya la herramienta empieza a escuchar, empieza ya a conectarse y a procesar y analizar datos para mostrarlos en este cuadro de mando. Un poco os he puesto ya en contexto a nivel tecnológico. Evidentemente, esto que estáis viendo es Power BI, esto es un cuadro de mando interactivo, con lo cual, cuando yo entro en el detalle o hago foco en un determinado punto del cuadro de mando, como veis, bueno, pues el resto de datos están conectados y se actualiza o se muestra pues la información y se hace foco pues en ese determinado punto, ¿de acuerdo? Como bien decíamos, ¿qué nos permite ver BIMPACT? Bueno, pues como veis, lo que nos permite es analizar todo el ecosistema digital y centralizarlo en un único cuadro de mando. En primer lugar, lo que tenemos es una primera home, una página inicial en la que intentamos, pues de alguna forma, mostrar los principales indicadores consolidados para que, bueno, pues podamos ver pues el número de impresiones y reproducciones que tenemos de las redes sociales, el número de interacciones que estamos teniendo en base al periodo de fechas que hemos seleccionado. Esto es una demo, tiene datos ficticios, ¿no? Pero bueno, para que entendáis un poco el planteamiento, ¿no? Y luego, bueno, pues el número de interacciones, como hemos comentado. Aquí lo que intentamos es hacer trasladar lo que en distintas redes sociales se llama de distintas formas a un mismo término, ¿no? Pues el like o el me gusta o el retweet, etcétera, etcétera, pues lo hemos convertido por, bueno, pues aplausos, altavoces, conversaciones. Bueno, creo que se entiende bastante claro lo que es y en cada red social a qué corresponde, ¿no? Pero bueno, un poco por aclararlo. Entonces, sacamos información de las impresiones y reproducciones de vídeos que tenemos en nuestras redes sociales, las interacciones que hemos tenido, un dato muy importante del best time to post en base a las aperturas que está habiendo o lo que es los minutos de producción que tenemos de vídeos para poder ver cuál es el mejor momento para bueno, pues para subir una publicación y que tenga ese impacto que es fundamental dentro de nuestra estrategia de marketing, que como bien decía Manuel al principio, pues tenemos que hacer esa estrategia de marketing para poder, evidentemente, impactar lo mejor posible y con el menor coste posible a nuestros clientes, ¿no? Y también, pues bueno, pues incluso medios de visualización pues de los vídeos que podamos tener, pues tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Como os decía, esto sería la home. Luego lo que podemos hacer es o bien acceder al detalle de cada una de las redes sociales que tenemos actualmente configuradas. Como veis, aquí tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter y YouTube. Me habían hecho una pregunta. LinkedIn a priori o inicialmente no está contemplado. Estamos viendo la posibilidad de incluirlo dentro de lo que sería el ecosistema y bueno, pues que apareciese también como otra de las redes sociales que permite monitorizar, ¿de acuerdo? Y luego ya podemos o bien ir al detalle de las redes sociales, que ahora lo comentaré, o ir ya a una zona ya más específica y con más detalle de cada una de lo que sería la información consolidada que hemos visto aquí. Como resumen, pues bueno, esta información consolidada luego además podemos ver un detalle pues con más nivel de profundidad, ¿no? Todas estas opciones que tenemos en la parte izquierda siempre son opciones que nos van a dar información de datos consolidados de todas las redes sociales. Si luego queremos ir a un detalle de una determinada red social, pues ya iríamos a la red social que nos corresponda. A partir de aquí, los menús ya son muy parecidos, es decir, por un lado tenemos en la parte derecha la opción de seleccionar por un rango de fechas cuál es el rango de fechas que yo quiero analizar. Puedo, como bien os decía,
seleccionar si yo tengo varias cuentas dentro de mi compañía, pues imaginaros que somos, pues yo qué sé, una cadena de hoteles y tenemos para cada hotel una cuenta de Facebook o tenemos una empresa de retail en la que tenemos pues distintas tiendas o distintos productos y tenemos una cuenta para cada uno de los productos, pero realmente nosotros gestionamos todas esas cuentas. Bueno, pues podemos configurar para cada una de las cuentas, incluso por separado y, evidentemente, en función del filtro que yo vaya haciendo, pues el sistema ya solo me muestra pues la información específica pues de la cuenta. Y a su vez, además, me permite, como bien veis abajo, incluso, bueno, pues ver cada uno para cada una de las cuentas, ese árbol que vamos a poder ir configurando para esos contenidos que tengamos específicamente dentro de cada una de las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué vamos a poder ver? Pues en el caso de las impresiones, pues todo lo que serían las impresiones totales que hemos tenido, pues tanto las actuales como las del periodo anterior que se ha analizado, el número de producciones. Bueno, en este caso, como he elegido una cuenta en concreto, no me salía el total. Bueno, veis, ya he deschequeado la cuenta 8 y ya me aparecen todas, ¿no? Podemos ver un detalle de cada uno de los incluso de cada uno de los contenidos para ver, evidentemente, aquí bueno, pues esto es una demo, con lo cual aquí no aparece el nombre, pero si fuese, aquí aparecería pues el detalle del contenido, el número de impresiones que ha habido, reproducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la evolución temporal que estamos teniendo tanto de lo que serían las impresiones como sería de las reproducciones por cada una de las redes sociales y pues unos pequeños, bueno, y unos KPIs ya más específicos por cada una de las redes sociales, pues tanto el número total de impresiones que tenemos, pues tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, y el crecimiento que estamos teniendo conforme al periodo anterior. Insisto, podemos hacer un rango de fechas, etcétera, etcétera. Otro punto muy importante es lo que llamamos el best time to post. Al final es en base a el análisis que estamos haciendo de las aperturas y visualizaciones pues las publicaciones que estamos teniendo en nuestro ecosistema, lo que podemos ver es, bueno, pues BIMPAC nos sugiere o nos propone que, bueno, pues que en base a eso es más interesante, pues que en este caso en concreto, pues que publiquemos pues los sábados pues sobre las 10 o las 11, porque aquí es donde vemos que, bueno, pues es donde más en este caso, pues o altavoces bueno, o si ya filtramos por cada uno de los indicadores que tenemos, ¿no? Pues nos marca en qué punto creemos que es mejor publicar para dar el mayor impacto, ¿no? Yo creo que esto es muy importante pues para poder planificar esa estrategia y que, bueno, pues que lleguemos de la mejor forma posible a nuestros clientes, ¿no? Y además pues nos saca información pues desagregada en base a pues los posts que vamos haciendo por cada uno de los días, pues ya sea, bueno, pues los aplausos o los altavoces o las conversaciones de cada post, pues en qué día estamos teniendo pues el mayor número de interacciones, ¿no? Y pues con todo esto nos permite, evidentemente, además, todo esto lo podemos hacer o a nivel general o podemos ir filtrando por cada una de las cuentas. Es decir, yo puedo ahí seleccionar pues una determinada cuenta y, evidentemente, como veis ya, el cuadro de mando me actualiza y me muestra la información pues para poder hacer, oye, pues ya algo incluso mucho más dirigido. Oye, pues en la cuenta 1 me encaja más publicarlo, pues pues yo qué sé, los lunes de madrugada y, sin embargo, pues en la cuenta 7, pues me encaja mejor pues los sábados pues por la noche, ¿no? Entonces ya puedo ir planificando y organizando pues toda mi estrategia. Todo lo que es la parte de indicadores consolidado, como bien os decía, del número de aplausos totales, del número de altavoces, de conversaciones, de publicaciones, de seguidores que estamos teniendo, y luego vemos información ya un poco más desagregada, pues por cada una de las redes sociales y en cada red social, pues cuál es el número de, bueno, pues de aplausos o de altavoces, de conversaciones o el engagement en total que estamos teniendo en cada una de las redes sociales. Lo mismo, como veis, el menú de la derecha se mantiene, es decir, podemos profundizar y, bueno, pues y hacer un foco en pues una determinada cuenta o una determinada publicación para entrar en el detalle de esa publicación en concreto. Así podemos ver
pues si hay un determinado impacto, nos pasó con uno de nuestros clientes, que es bueno, pues, Televisión Española, en la cual, pues bueno, en un determinado tuit que pusieron en una gala de Operación Triunfo, pues bueno, pues que pasó algo y que tuvieron bueno, pues que eso se vio en lo que sería ese contenido y el número de retweets o de interacciones que había y, bueno, pues ese tipo de cosas, pues evidentemente se puede controlar o se puede ver utilizando este tipo de herramientas. Hay una parte más específica en cuanto a lo que es reproducción de vídeos, en la cual pues, nos focalizamos principalmente en Facebook y en YouTube, que serían un poco las dos herramientas que nos permiten, o las dos redes sociales que nos permiten analizar en concreto pues, todo lo que es la parte más de vídeos, tanto el número de vídeos visualizados como el número de minutos totales, como la media de vídeos, que es importante pues, para ver si realmente la gente está viendo o no está viendo nuestros vídeos, o el porcentaje de vídeos que se está viendo, y luego, pues muy importante, la evolución en base a los minutos pues a nivel de fecha, ¿no? Pues cómo está yendo la evolución de cada uno de nuestros vídeos y la media de visualización, pues también tanto en YouTube como en Facebook. Lo mismo, igualmente, podemos filtrar pues, por cada una de las cuentas o de las publicaciones que tengamos, con lo cual podemos ver tanto los datos macro como luego el detalle de cada una de ellas. Incluso permitimos la opción de una comparativa de todos nuestros KPIs si seleccionamos, entendemos que puede ser interesante, pues, por ejemplo, seleccionar, pues, por ejemplo, 2 de las cuentas que tengamos o, bueno, pues porque puede ser bueno comparar cómo está yendo la evolución tanto en una como en otra, y aquí lo que podemos sacar es la media comparada pues entre una determinada cuenta que tengamos monitorizada y otra segunda, y vemos pues la información en cada una de ellas y podemos ver un poco la comparativa entre cada una de ellas a un solo golpe de vista. Lo mismo filtrando también por rango de fechas, etcétera, etcétera. Como os decía, todos estos indicadores que os estoy enseñando en lo que es la parte izquierda del menú son todo indicadores consolidados de todas las redes sociales. Y ahora lo que podemos ver es un detalle de cada una de las redes sociales. Aquí ahora veréis que, bueno, pues lo que es la parte gráfica cambia un poquito, y lo que sí que hacemos es mostrar ya información ya más específica de cada una de las redes sociales que tenemos configuradas y de qué está pasando dentro de nuestra red social, ¿no? En este caso. Entonces, pues en el caso de Facebook, pues ya sacamos pues un primer vistazo de pues, el número de seguidores totales, el crecimiento que estamos teniendo, el número de publicaciones que hemos hecho, todo esto siempre en base al periodo de fechas que yo selecciono y al nivel de profundidad que le quiero dar a la selección que yo quiero. Evidentemente, como veis, esto es un cuadro dinámico que yo, si selecciono una determinada, me va cambiando, ¿no? Luego, información ya más general, pues a nivel de qué tipo de publicaciones está viendo, pues de enlaces, vídeos, fotografías, estados, el número de seguidores que tenemos por género, pues hombre, mujer, por rango de edades. Si estamos en distintos países, pues porque vamos a decir en qué países estamos consiguiendo acceder, y la evolución que estamos teniendo tanto del acumulado que tenemos y diario, como sobre todo el engagement que estamos teniendo por cada una de las tipologías de publicaciones que tengamos, pues ya sea de vídeos, de enlaces, etcétera, etcétera. Y como veis, siempre esto es un cuadro de mando, con lo cual, pues bueno, si quiero hacer foco en un determinado punto, el resto me lo va actualizando. Aparte de ver vamos a decir, este cuadro de mandos macro, específicamente en este caso de Facebook, podemos luego acceder al detalle de lo que serían cada una de las publicaciones que tenemos en el periodo seleccionado. Con lo cual, si vemos algo que queremos ver más en detalle, podríamos llegar incluso a verlo, y si, bueno, en este caso no lo tenemos así configurado, pero podríamos incluso desde aquí navegar a esta publicación en concreto para ver pues exactamente pues, qué ha pasado, ¿no? Si por lo que sea aquí de repente encontramos un pico de lo que sea y no sabemos por qué ha sido, pues bueno, podemos navegar directamente, ¿no? O acceder
bueno, pues al detalle de todas esas impresiones y reproducciones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, con todo esto podemos hacer un seguimiento mucho más personalizado específicamente de lo que sería Facebook como red social. De la misma forma, tenemos del resto de redes sociales. Bueno, pues voy a pasar un poquito rápido por cada una de ellas. Sí que es verdad que cada una de ellas tiene sus peculiaridades, ¿no? Sí que evidentemente, como veis, intentamos que haya una serie de indicadores genéricos que son los que en la zona común estamos analizando y luego cosas específicas, en este caso, pues como puede ser en Instagram, pues que por ejemplo, pues que el engagement en este caso es por las tipologías que nos permite Instagram, como puede ser pues fotografías, vídeos o carruseles, nos permite también analizar por rango de edades o por género, nos permite analizar también por país y, bueno, pues como de la misma forma podemos filtrar por cada una de las cuentas. Y de la misma forma vamos a poder acceder al detalle de cada una de las publicaciones que tenemos hechas en este caso pues en Instagram, ¿de acuerdo? Y lo mismo, podemos luego llegar un momento a ver el detalle y acceder a ese detalle en concreto siempre que, bueno, pues que lo tengamos configurado para poder salir y ver esa información. Lo mismo pasa con Twitter. Aquí, en este caso, lo que tenemos es, sobre todo, información también del número de seguidores que tenemos, del engagement que estamos teniendo en base a las distintas publicaciones o menciones que tengamos y también el engagement que tenemos en base a, bueno, pues en base al hashtag que podamos elegir, pues qué engagement medio estamos teniendo en cada caso, ¿no? Y, evidentemente, pues, a diferencia de las otras redes sociales, aquí lo que nos centramos es el engagement, pues o bien por retweet o bien por respuestas a retweets propios que tengamos o a tweets o a respuestas específicas, ¿no? Y ya con esto podemos hacer un seguimiento mucho más detallado. Lo mismo, podemos acceder al detalle de cada una de las publicaciones o de los tweets que vamos haciendo y que hemos ido realizando en nuestra red social, ¿vale? Y ya por último, lo que sería YouTube, en el cual, bueno, pues de la misma forma tenemos información más específica. En este caso, lo que estamos viendo es información de, bueno, pues que en base al número de vídeos que estamos publicando, pues la evolución de los likes que estamos teniendo, o bien de los likes o de los dislikes, o la evolución que tenemos pues por las visualizaciones que tenemos de los vídeos, el número de vídeo que tenemos, en base al número de vídeos que tenemos, pues el número máximo o medio de visualizaciones que estamos teniendo, cuántos seguidores estamos generando o ganando por las visualizaciones o el número de seguidores que estamos perdiendo, ¿no? Y, pues lo mismo, tenemos acceso al detalle de cada una de las redes sociales, de las cuentas que tenemos configuradas, en este caso, que pudieran ser que tuviéramos de canales de YouTube y poder acceder al detalle pues, de cada una de las reproducciones o vídeos de YouTube que tengamos publicados o incluso pues, a acceder a esa información pues un poco más específica, que en este caso también aquí mostraríamos información pues, a nivel de sexo y de edad y de género, bueno, pues en caso de que eso, evidentemente tenemos acceso a esa información. Y como bien veis, pues en todos los casos pues es interactivo y siempre podemos hacer foco en un determinado punto y el resto de datos se nos va actualizando, ¿de acuerdo? Entonces, por resumir, al final, BIMPAC lo que nos va a permitir es, desde un mismo cuadro de mando, bueno, pues poder conectarnos y configurar las redes sociales que tengamos de una compañía. En caso de que tengamos varios canales o varias redes sociales, pues ya sea de Facebook, de Instagram, Twitter, YouTube, podemos configurar un árbol de contenidos y un árbol para navegar por cada una de esas cuentas que tengamos. Y luego, además, vamos a poder ver una información mucho más específica de cada una de las interacciones que tenemos pues, con nuestros usuarios y un detalle para cada una de las redes sociales a las que queramos bueno, pues, conectarnos, ¿no? Todo esto, pues como os decía, lo que hacemos es en un planteamiento cloud no es necesario ningún tipo de
bueno, pues de software que tengáis que desplegar en vuestra infraestructura, sino que esto pues, se licencia al final en base a, bueno, pues a una cuota mensual en base al número de redes sociales o de canales que queráis configurar. Ahí lo que hacemos es un pequeño, bueno, pues un pequeño estudio con vosotros y a partir de ahí, pues bueno, hacemos un planteamiento, tenemos bueno, pues varios escenarios y lo que hacemos es una vez hecho eso, os hacemos un planteamiento en el cual hay una primera semana en la cual hacemos toda esta configuración inicial y bueno, pues ya os digo, en una semana está todo configurado para que ya podáis empezar a hacer esa escucha social y que podamos ya empezar a analizar los datos que tenemos en nuestro ecosistema de redes sociales. Nos habéis hecho alguna pregunta que quería un poco intentar en estos 3-4 minutitos que tenéis, pues bueno, contestar. Soléis de que si ya tenéis Power BI, que si es necesario. A ver, realmente os cuento que es Power BI por debajo, pero realmente bueno, pues con la cuota de alguna forma, que se paga de lo que es la herramienta, ya va incluida también una licencia de Power BI, que es la que nos permitiría conectarnos al entorno de BIMPA que se configurase, con lo cual ya no necesitaríais nada más. Sería posible pues que bueno, pues, aumentar el número de usuarios que se accedan a la plataforma, que tiene también un pequeño coste por cada uno de los usuarios que quisiesen entrar. Nos habéis preguntado también bueno, pues el tipo de publicación, que bueno, que creo que ya lo he contestado. Nos habéis preguntado pues temas de monitorizar las redes sociales de distintas marcas, que también un poco os lo hemos ido respondiendo. Pues oye, al final podemos configurar varias de ellas y luego pues se muestra la información tanto consolidada como luego podemos acceder al detalle, ¿no? Nos habéis preguntado también el tema de LinkedIn. A día de hoy, LinkedIn no la tenemos configurada, estamos valorando la posibilidad de integrarla y bueno, y espero que en relativamente poco tiempo pues la tengamos disponible también para que pueda estar disponible para vosotros, ¿no? El tema de etiquetado de contenidos sí que tendría que terminar de consultarlo con mi equipo técnico, pero creo que sí que es posible hacer ese etiquetado para luego poder filtrar por esas etiquetas. Así que, de todas formas, lo comentaré con el equipo técnico y le responderemos en concreto a la persona que nos ha hecho pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, hemos intentado, bueno, de una forma muy rápida, en una horita de tiempo, pues contaros, en primer lugar, el por qué entendemos que es necesario una herramienta como Bimpact para poder analizar todos los datos que tengamos de todo nuestro ecosistema de redes sociales, que al final las redes sociales de una compañía es una de las armas fundamentales para poder hacer toda esa estrategia de marketing digital como muy bien Manuel al principio nos decía, al final tenemos muchas armas para poder impactar de forma positiva, aunque hay veces negativa, ¿no? pero positiva en nuestros clientes para lograr hacer ese engagement y que al final, evidentemente, pues bueno, poder convertir eso pues en clientes mucho más fidelizados, ¿no? Y al final, una de las herramientas que nos va a permitir esta estrategia de marketing es Bimpact, porque nos va a permitir, bueno, pues consolidar toda esta información. Me han hecho una última pregunta de licencias de Microsoft, de Office 365. Realmente no es necesario ninguna licencia de Microsoft 365 porque realmente aquí lo que solo es necesario a nivel tecnológico por debajo solo es necesario Power BI como plataforma y ya con la licencia mensual que planteamos del servicio ya incluye esa licencia de Power BI, con lo cual no es necesario ninguna otra licencia adicional, ¿de acuerdo? Digo de Microsoft 365 o de Office 365, que bueno, que como cambian el nombre cada 10 minutos, pues ahora ya es Microsoft 365. Entonces, no es necesaria ninguna otra licencia y solo con ese pago mensual que tengamos, bueno, pues ya es suficiente. Perdonad porque estaba leyendo
estaba viendo un poco alguna de las preguntas para ver si en estos 2 minutitos pues también os podía responder. Estabais hablando del alcance, pero que bueno, no entiendo bien la pregunta que me estabais haciendo, pero bueno, un poco el planteamiento de esta plataforma al final es que el alcance que le queremos dar a este servicio es la posibilidad de centralizar en un único cuadro de mando todas las interacciones que tenemos de nuestro ecosistema de redes sociales. No sé si he contestado la pregunta de la persona, si no, pues bueno, intentamos a través de nuestro correo electrónico bueno, pues poder verlo. Entonces, bueno, lo mismo, en caso de que veamos que es interesante añadir alguna otra red social más, me estáis hablando también de alguna distinta, pues bueno, se puede valorar y lo que puede suponer eso en cuanto a, pues bueno, un coste más a medida para el cliente o bien, pues meterlo como parte del producto y evidentemente, pues ver lo que puede suponer eso. Entonces, bueno, de la misma forma, pues en ese caso, pues os lo comentaríamos si es posible o no, ¿de acuerdo? Hemos intentado de alguna forma atacar a las principales redes sociales y sobre todo a las que tienen datos más comunes y que permiten centralizar toda esa información en un mismo cuadro de mando. Así que, nada, por mi parte, que queríamos acabar puntuales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos habéis hecho varias preguntas. Eso implica que, bueno, que habéis estado atentos y que nos hemos aburrido, bueno, que por lo menos era nuestra primera intención y que lo que os hemos contado, pues que os haya parecido interesante, ¿no? Dejamos nuestros correos electrónicos. Segundito que los tengo por aquí, simplemente pues para que bueno, pues en caso de que tengáis luego alguna duda posterior o queráis poneros en contacto con nosotros, pues tanto Manuel como yo, encantados de contactar y profundizar y en caso de que lo consideréis interesante, pues haceros un planteamiento ya más específico para vuestra organización, ¿de acuerdo? Así que nada, Manuel, si entiendo que sigues por ahí, nos despedimos y esperamos veros en siguientes webinars. Eso es, ha sido un placer. Gracias a todos. Hasta luego y hasta el siguiente webinar. Un saludo.